Estamos estudiando, ¿verdad, hermanos? La comunión o nuestro inicio en Cristo, ¿verdad? Hablamos realmente en Hechos 2, verso 42, que de la palabra de Dios declara, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad, hermanos? Entonces, nosotros hablábamos que esa palabra comunión es el vocablo griego koinonia, que significa estar en comunión o ser una ayuda, ¿verdad? Colaborar juntos, caminar juntos, apoyarnos, ¿verdad? Estar ensamblados en una sola manera. Y eso es importante que nosotros lo tengamos que tener. Cuando nosotros estamos ensamblados, cuando nosotros estamos unidos, ¿verdad? Nuestras vidas siempre van a estar cambiadas, nuestras vidas siempre van a estar transformadas, nuestras vidas siempre van a ir caminando, ¿verdad? En una actitud correcta. Si nosotros recordamos la vigilia de anoche, ¿verdad? Por decir algo, nos tomamos de la mano, estábamos unidos, ¿verdad? No teníamos que decir, ínquese, ¿verdad? O sea, nos hincábamos, ¿verdad? No teníamos que decir, levante las manos, levantábamos las manos. Esa es una actitud correcta que nosotros debemos estar teniendo, ¿verdad? Y debemos de tener en nuestra vida como cristianos, el estar ensamblados, el poder vivir la comunión. Y de eso se trata realmente, ¿verdad? La base esencial de todo cristiano es que nosotros podamos tener la comunión, es que nosotros podamos vivir la bendición en Cristo, es que cada uno de nosotros, hermanos, podamos entender el por qué estamos dentro de la iglesia y a dónde Dios nos quiere llevar, hermanos, en este tiempo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Tengamos, ¿verdad? Esa visión y ese propósito específico de parte de Dios para que nuestras vidas como creyentes, hermanos, de una de otra manera, puedan alcanzar el objetivo. Entonces, hablamos, ¿verdad, hermano, de lo que era la conversión, ¿sí? Hablábamos, ¿verdad? Que en la conversión, hermanos, sí, entendemos que pasamos de una fase de hombres de pecado a ser justificados. Sí, también hablábamos, ¿verdad?, del amor de Dios que Él manifestó a pesar de que éramos pecadores. Sí, Jesucristo entendemos que es el único que puede salvarnos, es el único que nos puede llevar al Padre. El Señor dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aún la palabra de Dios declara en Juan 3, verso 16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y aún la palabra de Dios declara en Romanos 5, verso 1, que estamos justificados por fe. Y ahora nosotros tenemos una vida nueva en Cristo, tenemos esperanza, tenemos un caminar con Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llevamos ese proceso de la conversión, hermanos, nosotros reconocimos que necesitábamos, ¿sí?, a Jesús, que estábamos muertos en delitos y pecados y que necesitábamos ser salvos, ¿verdad? Entonces, reconocimos que éramos pecadores, nos arrepentimos, ¿verdad? Y entonces, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad, hermano? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Sí, entonces, nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Y entendemos, ¿verdad?, que somos una nueva criatura en Cristo. Apocalipsis 3, verso 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre su puerta, dice, entraré en él, ¿verdad? Cenaré en él y comeré, bueno, habitaré con él prácticamente, ¿sí, hermano? Entonces, es algo importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que nuestra vida como creyentes tiene un resultado. Hablamos ya del resultado, ¿verdad? De la comunión o de la conversión, ¿verdad? Y entendemos que Dios ha perdonado nuestros pecados. Dios es fiel y justo si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, Él nos perdona. Otro de los aspectos de los resultados que, uno es que fuimos perdonados de nuestros pecados. Otro, hermanos, sí, es que Él nos ha dado una nueva vida en Cristo, segunda de Corintios 5, 17, ¿verdad? Dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas quedaron atrás, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Si está tomando apuntes, lo dejo, usted déjeme que yo hable y usted puede tomar apuntes. De todos modos estamos en el repaso para que se sienta libre, ¿verdad? Ok. Entonces, también, hermanos, estamos entendiendo, ¿verdad? Sí, que uno de los resultados, un tercer resultado de nuestra conversión, ¿verdad? Sí, que Dios nos justificó delante del Padre. Sí, que Jesucristo nos justificó delante del Padre. Ahora nosotros vivimos libres de condenación. No hay nada que nos inculpe adelante. Sí, entonces es importante que nosotros podamos entender esto. O Romanos 8, verso 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, es importante que nosotros entendamos toda la escritura que Dios nos habla, ¿verdad? Y a dónde nos quiere llevar el Señor en este tiempo. Otro resultado más, ¿verdad?, que en nuestra conversión es que somos hijos de Dios.
Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en el nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Verso 13, los que no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esos versículos nos enseñan que Jesucristo nos amó, que nos ama, ¿verdad, hermano? Y que somos deseados para Él, ¿sí? Que Él anhela, ¿verdad? Que en nuestras vidas nosotros podamos vivir esa vida victoriosa, ¿sí, hermanos? Entonces, un resultado más, hermanos, sí, es que Jesús vive en nosotros. Usted ya no está solo, ¿sí? Apocalipsis 3:20 dice la Escritura, ¿verdad, hermanos? Y lo dice bien claro, el que abre, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre la puerta yo entraré en él. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón y Él va a entrar ahí en él. Sí, hermanos, un texto, ¿verdad? Resultado de nuestra conversión es que Jesús permanece con nosotros todo el tiempo. Jesús es nuestro compañero fiel. Él no nos dejará ni nos desamparará. Mateo 28, verso 20, enseñándoles que guarde todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad, hermano? Entonces, es importante que también nosotros entendamos que en los resultados, nosotros en nuestro caminar diario, tenemos una evidencia, ¿verdad, hermanos? En esa evidencia, hermanos, sí, nosotros la vemos en la Escritura, en Primera de Juan, capítulo 5, del verso 11 al 13, que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, nosotros tenemos la vida, la palabra de Dios es el primer testimonio de nuestra conversión, de nuestra salvación, porque si tenemos al Hijo, tenemos la vida, y nuestra naturaleza pecaminosa no existe, ¿sí? Es decir, no se manifiesta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahora viviendo una naturaleza divina, ¿sí, hermanos? ¿Sí? Entonces, nuestro pasado ya no existe, ahora vivimos una vida en Cristo, ¿sí? Y hay un texto, ¿verdad? También que nos hace el énfasis, el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿sí? Y usted puede leerlos, ¿sí? También otra evidencia de que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? La data del Espíritu Santo, ¿verdad? En Romanos 8, verso 16, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo lo testifica a nuestro espíritu. Usted no se siente ajeno, usted se siente hijo de Dios, usted no camina raro, ¿verdad? Usted no tiene dudas. Usted es alguien, hermano, que está caminando de acuerdo a la voluntad y al propósito divino, y usted es el que va adelante. ¿Para qué? Para que pueda ver los resultados en su vida, ¿verdad? Entonces, otra evidencia más, ¿verdad? De que nosotros hemos sido salvos, ¿verdad? O que hemos venido a la conversión en Cristo, son los frutos en nuestra vida, ¿sí? Los frutos en nuestra vida lo demuestran, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos, sí, porque mi vida cristiana, mi vida como hijo de Dios, hermanos, sí, me lleva a tener, sí, un testimonio de real. De modo que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas quedaron atrás, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿sí? Ok. Bien, entonces entendemos el resultado y entendemos la evidencia de que hemos nacido, ¿verdad? De nuevo, ¿sí? Entonces, en Efesios 2, versos 8 y 9 dice que no es dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, creemos que esta es una obra de la gracia, ¿verdad? Es el favor inmerecido de Dios, es un regalo para nosotros como humanidad, es algo que nosotros tenemos que tener ahí en cuenta, ¿sí? Y tenemos que vivir una vida victoriosa, ¿sí, hermanos? Entonces, como hijos de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que ir hacia adelante y tenemos que ver, ¿sí? Todo lo que el Señor quiere hacer para nosotros y para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Adelante, seguimos, ¿verdad? Entonces, otro punto que nosotros ya vimos, hermanos chicos, es cómo puedo estar seguro que soy un seguidor de Jesús, ¿sí? Y ahí en Primera de Juan 5:11, verso 12 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿sí, hermanos? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender la realidad en Cristo. Sí, hablábamos también, ¿verdad?, del Evangelio de Juan en el capítulo 21, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, sígueme, ¿verdad? Y dice que aquel varón, ¿verdad?, que se había recostado en su hombro, ¿verdad?, vieron que venía caminando detrás de ellos. Y Pedro le dijo, ¿y qué de este? ¿Sí? Y el Señor le hizo el énfasis, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Entonces, el ser seguidor de Cristo tiene que tener realmente una visión puesta en Jesús.
En nuestro entorno pueden pasar muchas cosas, iglesia, en nuestro entorno pueden pasar muchas circunstancias, pero nosotros tenemos que estar conscientes de los planes y la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque si nosotros no entendemos ese aspecto, normalmente oscilamos, pero cuando nosotros estamos conscientes de que Dios nos llamó, no importa lo que se levante, nosotros estamos siguiendo a Jesús. Él es nuestra guía y entonces nuestro corazón, hermano, es algo que se establece. Si la fe en Cristo, hermano, el caminar con Dios es una vida. Si, hermano, Jesucristo es el camino. No hay nada más en el cual podamos poner los ojos, sino en Jesús. ¿Por qué? Porque a la luz de la verdad, o nosotros como humanos tenemos carne, tenemos debilidades, tenemos situaciones, ¿verdad? A veces nosotros podemos confiar en alguien, a veces esa persona nos va a traicionar. O nosotros vamos a poner, ¿verdad?, los ojos en un hombre y a lo mejor el hombre tiene más debilidades que nosotros mismos, ¿verdad? El único que es perfecto y en el cual no se halló pecado ni mancha y aún está a la diestra del Padre intercediendo por usted es Jesucristo. Y entonces Él es el que le lleva a una vida de bendición, a una vida de victoria. Entonces es ahí donde nosotros debemos de entender que si nosotros hicimos una decisión en Cristo, ¿sí, hermanos? Nosotros tenemos que entender que esa vida de Cristo está en nosotros, ¿sí, hermano? Entonces, Jesucristo nos dio vida eterna, ¿sí, hermanos? Y esa vida eterna está ¿en quién? En Cristo. Y ahora habita en usted. Entonces, es importante que nosotros lo tengamos, ¿sí, hermanos? Cuando nosotros entendemos esa realidad, yo como cristiano sé que tengo vida eterna en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Porque la vida está en Cristo y Cristo habita en quién. Ay, no sé si a usted le ha ocurrido, ¿verdad, hermano? Pero los veo ahí como atorados. ¿Qué fue la experiencia de su nuevo nacimiento en Cristo? ¿Qué es lo que usted experimentó, ¿no? O sea, porque en un caso muy personal, ¿verdad? Muy propio, ¿verdad? Yo estaba desahuciado, yo no tenía realmente para la ciencia una solución, una salida. Pero cuando yo recibí a Cristo, hermanos, literalmente se lo digo, yo sentí que algo se cayó, incluso volteé porque escuché que algo se había caído y que había golpeado la duela donde yo estaba recibiendo a Jesús. Y volteé y dije, ¿qué se cayó? Pero en el momento yo me sentí libre, en el momento cambiaron mis palabras, en el momento cambió mi visión. Sí, no me sentía yo, hermano, desahuciado, me sentía yo con vida. No sé si me puede ayudar a entender, pero en mí hubo un resultado inmediato. Yo sentí la vida de Cristo en mi ser, ¿sí? Tal vez usted dice, no, pues yo no sentí nada. Yo digo, bueno, no es necesario que usted sienta algo, pero usted va viendo los resultados en su día a día, ¿sí? Usted va viendo el cambio en su día a día, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos, ¿sí? Entonces, Dios nos ha dado vida eterna, ¿verdad? Y esa vida eterna está en Cristo. Es como yo puedo decir, ¿verdad? Que yo tengo la victoria. Otro aspecto más, ¿cómo puedo sentirme? Yo seguro que soy un seguidor de Cristo, porque yo ya no vivo condenado. Yo ya no tengo condenación, hermanos, yo me siento libre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí dice que el Señor perdonó todo en Cristo. Soy un pecador perdonado por Cristo, a través de Cristo. ¿Sí? ¿La tienes? Entonces, es importante, hermano, que nosotros, ¿verdad? Podamos entender que Cristo ahora está en nosotros. Nosotros hemos vuelto al concilio, nosotros hemos vuelto a la unidad, nosotros hemos vuelto, sí, hermanos, a estar delante de Dios para vivir en su presencia y habitar en su presencia, hermanos. Sí, entonces es importante que nosotros podamos ver esta realidad en Cristo Jesús, sí, hermanos, porque de otra manera, pues nosotros no vamos a poder entender la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas, sí. Ok, bien. Entonces, hay muchos textos, ¿verdad? Que nos hablan de esta verdad para nosotros como Cristo, y es Isaías 53:6, Romanos 3:23, Romanos 5:8, Romanos 6:23, sí, hermanos, y es ahí todos nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Cada uno se apartó por su camino, y realmente es que estábamos perdidos, pero en Cristo, ¿verdad? Él es el que vino a buscarnos, el que entregó su vida por nosotros, el que se despojó de sí mismo, hermanos, y nos ha vuelto al Padre, ¿sí? Nos ha mostrado el camino. Y eso es importante, ¿verdad, hermanos? Que nosotros lo tengamos.
Sí, de ahí, hermano, nuestra vida como cristianos, pues tiene muchos aspectos, ¿verdad? Que alcanzar, o muchas situaciones que ver ahora en nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? Porque sin ello ya no, pues ya no estamos nosotros a la deriva, estamos bien seguros de lo que Dios está haciendo por nosotros, ¿sí? Somos perdonados por Cristo, ¿verdad, hermanos? Y hay un resultado muy específico, ¿sí, hermanos? Somos creyentes en Cristo, ¿verdad? Romanos 10, verso 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo, ¿verdad? Y Juan 1, verso 12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos, llamados hijos de Dios. Ok, entonces, nosotros tenemos una seguridad en Cristo. Amén, hermanos, nosotros tenemos una vida nueva en Cristo. Ese es algo que nosotros tenemos que ver. Mire, hermano, usted se siente seguro en Cristo, usted ha sentido ese amor de Dios, hermano, no sé, usted ha podido palpar la obra de Dios en su vida, su cuidado, ¿verdad? No le ha faltado alimento, no le falta calzado, no le falta salud, pese a todas las circunstancias que se puedan estar moviendo, usted está fortalecido, usted vive en una unción fresca, en una unción constante, en una unción rica. Entonces es importante que nosotros, hermanos, sí podamos ver esa realidad, podamos entender lo que Dios nos quiere llevar a vivir, ¿verdad? En Hechos 4, verso 12 dice, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, ¿verdad, hermano? Juan 10, verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna, escuchen. Y apunte esta cita para que usted la estudie en su casa. Es Juan 10, verso 27 al 30. Y dice, y nunca perecerán, ¿sí? No verán la muerte. Ahora nosotros tenemos que entender esa palabra muerte, porque es separado de, y nosotros nunca vamos a estar separados de Dios porque tenemos la vida en Cristo. ¿Sí, hermano? Nosotros tenemos la vida en Dios. Dice, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Nótelo usted dónde está. En las manos del Padre, en las manos de Dios. Y a veces, hermanos, nosotros no podemos entender eso. Mi Padre y yo uno somos. Fue la declaración que hizo Jesucristo. Entonces, medite, hermano, en ese texto, medite en ese versículo, porque es importante que nosotros entendamos que esa vida, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha gente en nuestro entorno, tenemos muchas personas a nuestro alrededor que no tienen a Cristo, que no tienen la vida de Dios, hermano, y es necesario que ellos puedan obtenerla, ¿verdad? Y vivirla, estar conscientes de la voluntad de Dios para su vida. Entonces, usted debe de invitar gente a Cristo, usted debe de predicarle a las vidas de Jesús. Usted no puede callar la verdad de Dios para que usted pueda ser un testimonio de verdad. Entonces, vamos a entender ahora sí el tercer principio o el tercer aspecto de lo que estamos estudiando en relación a la comunión. Y es, ¿verdad? Creo en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Ok. Quiero que usted vaya a 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Y es un texto que usted se debe de saber de memoria, ¿verdad? Y es aquí donde nosotros iniciamos nuestro mensaje del día de hoy. Realmente es aquí donde nosotros iniciamos, ¿verdad? Nuestro mensaje en este día y donde nosotros podemos ir hacia adelante, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Este texto, ¿sí? Pero dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Fíjese bien, hermano, que nosotros como cristianos, y a veces ya con cristianos de mucho tiempo, ya hemos caminado mucho tiempo, se nos llega a pasar, yo lo voy a decir así, ¿verdad? Que nosotros confesamos a Jesús. Se nos llega a pasar por alto que nosotros somos cristianos, ¿verdad? A lo mejor usted ya tiene 1 año, 2 años, 3 años en Cristo y de repente usted anda, ¿verdad? Hasta cantando las de Pancho Barraza, ¿no?
o no sé, está usted escuchando la marimba cuquita o algo así, se le olvidó que usted confesó a Jesús, ¿no? Entonces, es algo que nosotros no podemos pasar, hermano, si no, no debiera de pasarle al creyente, ¿verdad, hermano? Sí, o de repente usted se ve involucrado, ¿verdad? En una comida que fue dedicada a los ídolos y usted está ahí esperando que le pasen el mole y el guajolote. Entonces, no debiera de ser así, porque usted confesó a Jesús, usted no puede comer de lo dedicado a los ídolos, ¿verdad? Usted no puede, hermano, sí, estar pasando su vida o deleitándose en las cosas del mundo. Pero a veces, hermano, nosotros no hemos entendido qué significa creer en Jesús. No hemos entendido qué significa, hermano, sí ser un seguidor de Cristo realmente. Y es ahí, hermano, de nosotros muchas veces empezamos una situación meramente posicional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo simplemente me digo cristiano porque asisto a una iglesia, que yo solamente me digo cristiano, ¿verdad? Porque tal vez estoy en la puerta recibiendo gente o porque toco un instrumento, pero a veces tengo mi vida, hermano, hecha un polvo, ¿verdad? Está llena, hermano, hasta de moho, ya así, está llena, hermano, sí, de situaciones en las cuales ya no se está manifestando la vida de Jesús. Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios, es importante que nosotros como cristianos podamos ver la realidad en Él. Si nosotros, ¿verdad? Hemos caminado con Cristo y si nosotros estamos en Él, tenemos que entender sobre todas las cosas, número uno, que somos una nueva creación, que nosotros no nos podemos estar deleitando en las cosas del pasado, en las cosas del mundo, que ahora hay cosas que Dios nos quiere enseñar, que ahora hay cosas que Dios nos quiere ministrar, que ahora hay algo, hermano, que nosotros tenemos que renovar y son nuestros pensamientos, que no podemos estar corriendo con los modelos de este mundo, ni los modelos de este tiempo, que tenemos que estar, hermanos, en una posición, hermano, lo más correcta delante de la presencia de Dios. Entonces, en Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando usted decidió, ¿verdad?, caminar con Cristo, cuando usted decidió estar con Jesús, ¿verdad?, tiene un significado, y ese significado es que usted es un hijo de Dios. Usted es hijo de Dios y entonces la naturaleza divina ahora está en usted. ¿Cómo es que todavía se pone a bailar el cha-cha-cha, verdad? O lo ven por ahí bailando cualquier cosa del mundo, ¿verdad? Y aquí en la iglesia usted sí nadie lo mueve porque como danzo se me despeina mi cabello. No, entonces son cosas, hermano, que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos que entender que somos una nueva creación. Es algo que nosotros debemos de tener bien firme, ¿sí, hermano? Sí, porque Jesús nos ve ahora como hijos, el Padre nos ve como hijos. Imagínese, hermano, qué vergüenza, ¿verdad? Su papá lo mira, dice que está haciendo bailando la pelusa. Imagínese, ¿verdad? El Señor, ¿verdad, hermano? Y usted mueve y mueve el pie, ¿verdad? Ahí con la marimba cuquita, ¿no? O cantando arroz con leche. Yo no sé, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que en nuestras vidas deben de ser transformadas. Hay muchas cosas que en nuestras vidas van a ser renovadas, porque su pasado en sí no debería de existir. Pero el enemigo tanto lo ataca que lo seduce con ello, ¿verdad? Sí, y entonces por ahí a lo mejor usted empieza a tener situaciones en su vida que no debieran de ser, porque usted es un hijo de Dios. Eh, Vamos a hacer una comparación muy burda, pero usted ha visto esos jóvenes, ¿verdad? Perdón por lo que voy a decir, no me lo tome a mal, no se me ofenda, no se me hiera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, usted ha visto esos personas, ¿verdad? Que son muy educadas desde chiquitos. Buenos días, con permiso, ¿verdad? Me permite, ¿sí? Disculpe, ¿verdad? Sí, sí, o sea, los hay, hermanos, los hay, en verdad, ¿sí? Y hasta a veces uno se sorprende, ¿no? Dice, ay, esta criatura, ¿de dónde salió? Y entonces a ese pequeño se le empiezan a rodear muchas personas que dicen palabrotas y empiezan a querer corromper todo lo que él tiene, ¿verdad? Y eso es triste. Pero imagínese un cristiano nacido de nuevo, ¿verdad? Usted quiere hacer todas las cosas bien, ¿sí o no?
O no sé qué le ocurrió a usted, pero mire, cuando yo recibí a Jesús, yo pensaba que todos los que había en la iglesia eran ángeles. En verdad. Oh, en serio, hermanos. Créame que cuando yo llegué a la iglesia, hermano, yo pensaba que ahí no decían ni alzaban la voz. En verdad, hermanos. Entonces yo estaba en una iglesia muy grande, hermanos. La capacidad de esa iglesia era aproximadamente de 1500 personas. Entonces, cuando yo llego a la iglesia y veo a dos hermanos, ¿verdad? De la alabanza cachetearse, y ay, te voy a dar otro porque me contestaste mal y te voy a dar otro. Hermano, yo estaba así próximo a comprar una enseñanza que había predicado el pastor en ese momento. Y bueno, es que en esa iglesia había más de 100 pastores, sinceramente. Entonces, el pastor principal, o al que le llamaban pastor, ¿verdad? De la iglesia, él había dado una enseñanza muy, dijéramos para mí, llenadora. Entonces yo voy a comprarla y estaban ahí dos hermanos. Después un hermano de ellos se volvió muy mi amigo y me visitaba y me compartía el evangelio, pero él era el que estaba cacheteando al otro hermano. Y él me dice, es que nosotros somos cristianos, pero no por ser cristianos no vamos a vivir felices. Yo decía, entonces les voy a pegar, que sean felices. No, entonces, yo quiero que usted vea que a veces, mire hermano, usted nació en Cristo y su deseo es ayunar, es orar, es leer la Biblia, ¿verdad? Y llega alguien por ahí y le dice, venga, te invito a una torta, ¿no? O vente, no hagas eso ahorita, no, vente, vamos a ver una película, es sábado, es día de estar con la familia. Y empieza a ver tantas cosas, hermano, empieza a ver tantas situaciones, que nosotros a veces no nos damos cuenta de que nosotros ya somos hijos de Dios, que tenemos una identidad, que tenemos una vida con Él. Y ahí, hermano, es donde nosotros muchas veces, ¿verdad? Somos derribados. Porque usted nació bien, limpiecito, ¿verdad? Oliendo a aroma divino, ¿no? ¿Qué pasó, hermano? Aquí no, dice, todavía seguimos oliendo a azufre. Dice, no, espero que no. Yo espero que no, ¿verdad? Pero, o sea, nosotros somos, hermanos, hijos de Dios. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces, ¿verdad? Va a haber enemigos que nos van a querer seducir para corromper los principios de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y es ahí, hermano, donde usted debe de decir, no, yo soy un hijo de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos esa realidad en Cristo, si nosotros entendemos esa visión en Dios, nosotros debemos estar conscientes, hermano, de que somos una nueva especie, ¿sí? Que somos exclusivos de Dios, que somos alguien que tiene la naturaleza divina, hermano, ¿sí? Entonces, yo entiendo ahora, fíjese bien, porque cuando yo recibí o yo entendí la conversión, entendí que yo era un pecador, ¿verdad? Cuando yo vi los resultados de mi salvación, entendí que mis pecados habían sido, ¿qué? Perdonados, ¿verdad, hermano? Cuando yo decidí, ¿verdad?, seguir a Jesús, entendí que en mi vida no había condenación. Y cuando yo entiendo, ¿verdad?, que pertenezco a la familia de Dios, que soy alguien que Dios amó, entonces yo aborrezco el pecado. ¿Sí me explicó? Es decir, yo ya no quiero estar pecando. Yo ya no quiero hacer mal las cosas. Yo ya no quiero vivir una vida así superficial. Yo ya no quiero cometer los errores que antes cometía. Entonces, ¿por qué vienen? Pablo lo dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Cristo, ¿verdad? Entonces, en Cristo nosotros podemos hacer las cosas, podemos vivir en victoria. Si nosotros somos unos seguidores de Jesús, tenemos que entender que el significado es que Jesús está en mí y que ahora por Cristo yo puedo decirle no al pecado, que ahora por Cristo, hermano, yo puedo ir adelante, yo puedo derribar al gigante, que el pecado no se puede enseñorear de mí, que Jesucristo en mí es la esperanza de vida, ¿sí? Y me llevará a manifestar su santidad en donde quiera que yo vaya. Todo es necesario, hermano, depender de Jesús. Solo es necesario, hermano, entender que Él me amó, que Él se entregó por mí. Entonces el pecado, hermano, no se puede enseñorear de mí. Fíjense bien, Hebreos 10, en el verso 15 al verso 17, dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es mi pacto
¿qué haré con ellos después de aquel tiempo? Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver qué texto les dije. Ok, entonces yo quiero que usted vea que ahora el Espíritu en nosotros nos lleva a manifestar una nueva naturaleza, nos lleva a manifestar una nueva identidad en Cristo. Sí, hermano, sí se entiende. Entonces mi vida cristiana, hermano, va en un ascenso. Mi vida cristiana, hermano, sí va a vencer, porque Él pone sus palabras ¿en dónde? En nuestro corazón, ¿verdad? Y en nuestras mentes. Entonces quiere decir que yo, hermano, no estoy ciego ni estoy perdido. Entiendo el plan y el propósito de Dios. Entiendo que fui llamado, que entiendo que Dios me ha traído, ¿verdad? ¿A qué? A formar parte de su familia, ¿sí? Y que no hay circunstancia, hermano, que pueda ser creada, que me pueda derribar. ¿Por qué? Porque Dios está en mí. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Depender de Dios y santificarme día a día. Yo necesito vivir esa santidad. Yo requiero y debo de anhelar tener esa santidad. Yo debo de empezar a depurar en mi vida aquellas cosas que no son correctas. Yo tengo que empezar a seleccionar lo que voy a poner delante de mis ojos. Yo tengo que empezar a seleccionar lo que va a venir a mis oídos. Yo tengo que ver lo que va a salir. Y escuche lo que dije, tengo que ver lo que va a salir de mi boca. Porque está saliendo vida o está saliendo muerte. Está saliendo bendición o está saliendo maldición. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que esos pecados yo ya no los quiero vivir. Que esa situación en mi vida yo ya no la quiero pasar. ¿Por qué? Porque yo quiero estar bien con Cristo. Mi vida es de Él. Yo le entregué ya mi corazón. Yo le entregué mi vida. Yo le entregué mi ser. El pecado, hermano, no puede estar ahí más. Ni puede permanecer más. ¿Sí? Porque nosotros en Cristo ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y ahí, hermano, es importante. Puedo tener alguna falla en mi vida, pero debo de arrepentirme inmediatamente. Debo de confesar esa falta, tengo que apartarme de ella. No quiere decir que voy pecando, perdóname. Y otra vez, pues total, ¿qué pasó? No pasó, perdóname. Pero no, usted no puede estar, porque usted nada más está teniendo el ser redarguido, contristado, pero no está arrepentido. Por eso es que la hace una y otra vez. Entonces usted debe de ser libre. Usted debe de ser libre de esa fase en su vida. Y para eso hay ministerio, para ayudarlo a que usted viva libre. ¿Sí? Que se rompan las cadenas, que se rompan los yugos, que se rompa la esclavitud en su vida. Entonces Dios nos llamó a libertad y es importante que nosotros tengamos esa fase, ¿verdad? Romanos 8, verso 15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que vivan en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Si usted tiene una necesidad, usted puede decir, Padre, ayúdame. Señor, te necesito. Padre, interven. Señor, mira esta situación en mi corazón, yo no la quiero vivir. Ni quiero pasar, no quiero caer en esa situación nuevamente. Sácame de aquí, Señor. Y el Señor no se va a hacer esperar. El problema es cuando nosotros vivimos todavía esa independencia, cuando nos sentimos, ¿verdad?, que podemos hacer las cosas, lograr por nosotros. El caso de ello fue Josafat, un rey, ¿verdad?, que hizo alianza con un hombre pagano, con un hombre, ¿verdad?, que tenía dioses en su casa. ¿Sí? Acab, el rey de Israel, y Josafat era el rey de Judá. Entonces, cuando usted empieza a ver esa situación que ocurrió en ese momento, usted empieza a ver que él empezó a hacer las cosas por su sentir, por las alianzas que ellos habían hecho, ¿verdad? Pero no era así. Josafat debió siempre haber esperado en Dios.
Y cuando él decidió hacer las cosas en su alma, cuando él decidió hacer las cosas en sus fuerzas, cuando él decidió pensar como un rey, tuvo problemas, porque el único rey es Dios. Ahora, él es rey de reyes, sí, él pone reyes y quita reyes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que esas decisiones que él tomó, hermano, lo llevaron a una derrota. Que esas decisiones que ellos llevaron, ¿verdad?, los llevó a tener destrucción. Entonces, la vida cristiana no puede vivir esa situación. Una vida cristiana, hermano, no puede tener ese tipo de situaciones. Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Porque el Señor nos lleva, ¿verdad?, en este tiempo a vivir una vida en victoria. El Señor nos lleva en este tiempo a vivir una vida en luz, en su presencia, ¿sí? Y entonces es así que nosotros como cristianos tenemos que caminar viviendo una identidad correcta. Soy un seguidor de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 10, aquí vamos a entenderlo un poquito más. Mateo 10, verso 38. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. El que pierda, dice, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Se dieron cuenta? Nosotros tenemos que entender esta parte. Dice la Escritura, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Yo soy un seguidor de Cristo, entonces entiendo que yo debo de aprender a crucificar mi carne, es decir, hacer morir las cosas que no le agradan a Dios, seleccionar las cosas que veo, ¿sí? Meditar en las cosas que vienen a mis oídos, reteniendo lo bueno, desechando toda especie de mal, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer esa diferencia, porque cuando nosotros hacemos esa diferencia, hermanos, nuestras vidas como creyentes, nuestras vidas como cristianos, siempre, ¿sí?, van a ser luz. En todo momento van a ser un testimonio. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a crucificar, ¿verdad?, nuestros pecados, porque estamos aprendiendo a dejar las cosas que no le agradan a Dios, porque estamos llevando a cabo en nuestras vidas, ¿sí?, la voluntad del Padre. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos. Eso es importante que nosotros lo podamos vivir, que nosotros lo podamos, ¿verdad?, expresar, ¿sí? Porque si Dios está con nosotros, hermanos, nosotros aprendemos, ¿sí?, a decirle no a toda especie de mal, a todo lo que no le agrada a Dios. ¿Sí? Empiezo a tomar mi Cristo. Mateo 10, versos 38 al 40. Entonces, es importante que nosotros lo tengamos ahí en cuenta, ¿sí, hermanos? Porque de otro modo, ¿sí?, nuestro caminar como hijos de Dios van a ser, pues no van a ser lo correcto, hermanos. O sea, van a pensar que el cristiano es como todos. Eso no es real. Un cristiano sabe perdonar. Un cristiano sabe vivir una vida vencedora. Un cristiano no guarda rencor. Un cristiano, sí, hermano, entiende el temor de Dios. Entiende las cosas que no son correctas. Entiende los peligros de muerte. Entiende las cosas, hermano, sí, que no le agradan a Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos de ir a esa bendición. Debemos de ir a esa voluntad, ¿sí? Debemos de estar en su presencia, debemos de estar con Él, debemos de vivir para Él. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces, mi vida como creyente, mi vida como hijo de Dios, siempre sin excepción alguna, debe de empezar, hermano, a crucificar las cosas que no le agradan a Dios, hacer morir todo aquello que no es de Dios y que no va a darle la gloria a Dios, ¿verdad? Ir a contiendas, disensiones, pleitos, ¿verdad, hermanos? Gritos. Sí. Ahí en Efesios 4, verso 14 y verso 15, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá. Por tanto, por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios
de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Sí, hermano? Entonces, yo quiero que usted vea que nuestro primer paso es poner nuestra fe en Jesús, creerle a Dios todo lo que Él habló, todo lo que Él nos ministró, nos enseña, ¿verdad, hermano? En la Escritura debemos de creerlo, debemos de vivirlo, debemos de saber, hermano, sí, lo que Dios está hablando, porque cuando Dios nos habla en nuestras vidas, cuando Dios nos enseña nuestras vidas, nosotros hacemos morir las cosas que no le agradan a Dios. Entonces ese paso que nosotros damos, esa vida que nosotros manifestamos, hermanos, sí nos lleva a ser luz. En donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, sí, entenderemos que Cristo es la cabeza, entenderemos que el Señor tiene el control de nuestras vidas, entenderemos que Dios nos llamó, hermano, para ser la sal de esta tierra, ¿verdad? Vivir esa pureza, ¿verdad? No teniendo mezclas, sino siendo puros en todas situaciones de nuestras vidas, ser preservadores de la verdad de Cristo, ser un testimonio real de la palabra de Dios con hechos, con reacciones en nuestras vidas y con un testimonio. Hermano, con eso no le digo que no vaya a tener debilidades, no vaya a pasar por situaciones en su vida, en su alma. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos en un cuerpo carnal, estamos en un cuerpo humano, pero siempre que nosotros pongamos los ojos en Jesús, iremos hacia adelante y sin detenernos. ¿Por qué? Porque Él produce en nosotros el hacer como el querer como el hacer. Entonces es importante que si Cristo nos está llevando de la mano, nosotros podamos ser esa verdad en esta tierra. Jesús está vivo. Y ahora usted es un seguidor de Jesús. Ahora usted entiende que su vida debe de aprender a crucificar su carne, sus pasiones, ¿sí, hermanos? Los deleites humanos, carnales. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo, dice. Usted puede vivir y disfrutar de todas las cosas que Dios ha hecho, pero siempre en santidad. En santidad, guardando el temor de Dios en todo lo que usted haga y dando testimonio de que Cristo permanece en usted. Amén. Ok. Pues aquí le dejamos. Póngase de pie. Señor, te damos toda la gloria, te damos todo el honor, te damos toda la alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu infinita misericordia, Padre Celestial, por tu cuidado diligente. Gracias, Señor Padre, porque creemos en esta hora que tú nos llevas de la mano, Señor Padre, que tú traes a ministrar la vida de tus hijos, de tu pueblo. Señor Padre, que tú fortaleces sus corazones, que tú fortaleces sus vidas. Señor, y que ellos pueden llegar a la estatura del varón perfecto. Padre, mira sus corazones, mira su entrar, Padre Celestial, mira su salir. Padre Celestial, que ellos puedan ser, Padre, bendición, que ellos puedan ser luz, que ellos puedan ser, Padre Señor, esos instrumentos en tus manos, Padre Celestial, que dicen no al pecado. Que puedan ser esos instrumentos en tus manos, Señor, para que ellos puedan ser vida, para que ellos puedan ser bendición. Y donde quiera que ellos se muevan, Padre Señor, tu mano, Padre Señor, Padre, los dirija, tu Espíritu Santo los lleve, Padre Señor, Padre, para hacer esa vida, esa bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu toque, Señor Padre, por tu verdad, Señor. Gracias, Señor Padre, por fortalecernos y bendecirnos grandemente. En el nombre poderoso de Jesús, toca sus corazones, toca sus vidas, Señor, y permite que ellos puedan discernir de lo bueno de lo malo, Señor, y desarrollar en tu paz, en tu verdad, en tu temor, Dios, en el nombre de Jesús, que lleguen a la estatura del varón perfecto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Señor, les bendiga.